Hola a toda la comunidad de la electrotecnia. Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a enfrentar de lleno uno de esos temas que más dolores de cabeza suele dar cuando estamos aprendiendo, pero que con el enfoque correcto se vuelve un rompecabezas fascinante. Hablamos de los circuitos mixtos. A veces miramos un esquema eléctrico y parece un laberinto imposible, ¿verdad? Bueno, no hay de qué preocuparse. Hoy vamos a dominar este tema metódicamente, paso a paso, hasta lograr la confianza total para resolver cualquier circuito que aparezca. Y aquí surge la gran pregunta. O sea, ¿cómo logramos simplificar toda esta red caótica de componentes eléctricos en un solo valor manejable? Imaginemos por un momento que somos detectives en una escena del crimen eléctrico. Tenemos voltajes por un lado, corrientes dividiéndose por el otro y resistencias por todas partes. Nuestro objetivo final es descubrir cuánta corriente total está entregando la fuente. Pero para llegar a ese dato vital, primero hay que simplificar el caos. Tenemos que lograr que toda esa red se comporte matemáticamente como si fuera una sola resistencia. Es un misterio, sí, pero tenemos las herramientas perfectas para resolverlo. A ver, entremos en materia. A primera vista, el circuito inicial puede parecer un pequeño monstruo. Tenemos una fuente de voltaje a la izquierda y un montón de resistencias, de la R1 a la R5, en una combinación que no es ni totalmente en serie ni totalmente en paralelo, es mixto. Si intentamos calcular todo de golpe, seguro nos perdemos. Esta configuración nos demuestra la necesidad absoluta de tener una estrategia bien estructurada. Nada de adivinar, hay que ser analíticos y dividir el problema en partes mucho más pequeñas. Y para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta de hoy. 1. El reto del circuito mixto. 2. Reducción paso a paso. 3. Errores comunes de identificación. 4. Desentrañando voltajes y corrientes. 5. El secreto del orden. Y finalmente, 6. La transformación estrella-triángulo. ¡Vamos a darle! Sección 1. El reto del circuito mixto. Empecemos por lo básico. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? Un circuito mixto no es más que la vida real plasmada en un esquema. Muy rara vez vamos a encontrar aplicaciones prácticas donde absolutamente todo esté perfectamente en línea o perfectamente en paralelo. Como bien dice nuestro material original, los circuitos mixtos combinan las características de los circuitos en serie y paralelo, lo que los hace versátiles pero más desafiantes de analizar. Esta cita captura a la perfección la esencia del problema. Son súper versátiles, claro, pero ese desafío analítico significa que tenemos que aplicar dos conjuntos de reglas diferentes al mismo tiempo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque reducir esta telaraña caótica a una sola resistencia equivalente es el único camino válido para descubrir la corriente total del sistema. Sin esa corriente, estamos literalmente volando a ciegas. Pasamos a la sección 2, reducción paso a paso. Ahora entramos en la fase que me gusta llamar zoom in. Aquí es donde empezamos a agrupar resistencias siguiendo una lógica estricta. El truco está en buscar siempre lo más obvio primero, esos componentes que indiscutiblemente comparten un solo camino, o que, sin lugar a dudas, comparten los mismos dos nodos. Es interesante notar cómo ha cambiado nuestro esquema original. Aquí dimos el primer paso matemático. Identificamos que las resistencias originales R2 y R3 estaban claramente en serie, sumando 94 ohmios, y las reemplazamos por la resistencia equivalente R1 en la parte superior. Al mismo tiempo, detectamos que R4 y R5 estaban en un paralelo perfecto. Al aplicar la fórmula, obtenemos unos 24.78 ohmios para ese pequeño bloque. ¿Se nota cómo el circuito ya empieza a verse mucho más amigable? Sigamos reduciendo y veamos cómo se desarrolla la cosa. Ese bloque paralelo que acabamos de resolver, que ahora llamamos R2, resulta que está exactamente en el mismo camino que R6. O sea, están en serie, así que simplemente los sumamos. R2 más R6 nos da 99.78 ohmios. Físicamente, el esquema se sigue encogiendo. Cada paso que damos es como ir limpiando nuestra mesa de trabajo. La visión se vuelve muchísimo más clara. Ahora, lo verdaderamente genial aquí es la simplificación visual. Todas esas ramas súper complejas de arriba y abajo han colapsado en solo dos resistencias, R1 y R3, y al observar sus puntos de conexión, es innegable que están en paralelo.
Aplicando nuestra fórmula para resistencias en paralelo, con esos valores de 94 y 99.78 ohmios, logramos fusionar estas dos grandes ramas en una solita. Es un paso matemáticamente muy satisfactorio. Y aquí lo tenemos, el final de nuestro viaje de zoom in. Esa enorme rama en paralelo se convirtió en RE4 con 48.4 ohmios, que ahora está en una simple conexión en serie con R1. Sumamos ambas y llegamos a la meta, una resistencia total de 148.4 ohmios. Con este dato y nuestra fuente de 12 voltios, la ley de Ohm nos revela que la corriente total que entrega la fuente es de aproximadamente 0.0808 amperios u 80.8 miliamperios. El misterio principal está resuelto. Sección 3. Errores comunes de identificación. Pero bueno, antes de avanzar y calcular cada pequeño detalle del circuito, hagamos un freno rápido aquí. Hay un obstáculo fundamental en el que solemos tropezar en las primeras etapas de aprendizaje y que puede arruinar absolutamente todos los cálculos desde el primer paso. Este es quizás el consejo más importante de la explicación de hoy. No hay que confiar en la vista, hay que confiar en los nodos. Un error clasiquísimo es asumir que dos componentes están en paralelo solo porque están dibujados uno al ladito del otro o uno arriba del otro en el papel. El paralelismo no es un tema de geometría o de cómo se hizo el dibujo, es un tema de conexión eléctrica. Hay que rastrear el camino con el dedo o con el lápiz. Si la corriente tiene múltiples caminos para ir del punto A al punto B cruzando ambos componentes, entonces sí, es paralelo. Si la corriente debe fluir a través de uno para llegar al otro sin desvíos, es serie. La regla de oro es rastrear siempre los nodos. Sección 4. Desentrañando voltajes y corrientes. Muy bien, ya con ese peligro evitado, metemos reversa. Comenzamos la fase de zoom out. Ya conocemos la corriente total que sale de la fuente. Ahora tenemos que operar de atrás para adelante, retrocediendo por cada diagrama que dibujamos para poder descubrir los parámetros individuales de cada resistencia. Volvamos a nuestro circuito más simple. Sabemos que por R1 y por R4 pasan exactamente esos 80.8 miliamperios, porque claro, están en serie con la fuente. Si multiplicamos esa corriente por el valor de cada resistencia, descubrimos que R1 consume unos 8.08 voltios y nuestra resistencia equivalente R4 consume 3.91 voltios. Se sabe que este proceso inverso puede parecer un poco tedioso, pero tener a la mano los dibujos de cada paso anterior es la clave maestra para no perder el hilo. Entonces, el detalle clave es este. Recordemos que R4 era en realidad un paralelo entre R1 y R3. Bueno, la regla de oro de los circuitos en paralelo nos dice que los componentes comparten exactamente el mismo voltaje. Eso significa que esos 3.91 voltios están presentes tanto en R1 como en R3. ¡Bingo! Ahora podemos usar ese voltaje para calcular la corriente específica que baja por cada rama, lo que nos da resultados como 0.0416 amperios para la rama superior. Así vamos desgranando el circuito, pasito a pasito. Sección 5. El secreto del orden. Llegados a este punto, nuestros cuadernos probablemente parezcan un campo de batalla lleno de números, flechas y fórmulas por todos lados. Las ecuaciones en cascada pueden llegar a ser súper abrumadoras. Si se nos escapa un solo decimal en el paso 2, el paso 10 va a estar completamente mal. Y es justo aquí donde entra la disciplina. Miremos cómo esto ilustra la solución de manera brillante. La regla básica es no dejar los resultados flotando perdidos en la página. Hay que construir una tabla. A medida que vamos calculando el voltaje y la corriente para R1, R2, hasta R6, lo registramos metódicamente. Una tabla comparativa transforma todo ese caos matemático en un resumen claro y súper profesional. Nos permite verificar los cálculos rapidísimo. Por ejemplo, podemos sumar los voltajes en una malla para ver si cumplen las leyes de Kirchhoff y así detectar errores de inmediato. Definitivamente, el orden es nuestra mejor herramienta. Un momento para celebrar. Aquí vemos la recompensa de todo nuestro esfuerzo metódico. Hemos mapeado con total precisión cada caída de voltaje y cada ramificación de corriente directamente sobre el esquema original. Lo que antes era un laberinto confuso de líneas negras, ahora es un sistema eléctrico transparente y totalmente predecible. Este nivel de comprensión es exactamente lo que se necesita para analizar y diseñar sistemas reales, eficientes y confiables. Llegamos a la sección 6.
la transformación estrella-triángulo. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando el circuito nos hace trampa? Porque a veces, por más que le busquemos, no vamos a encontrar ni una sola resistencia en serie o en paralelo puro. Todo está completamente entrelazado. Para esos nudos que parecen imposibles, necesitamos un as bajo la manga, una técnica un poquito más avanzada. En la práctica, es muy común toparse con resistencias conectadas en un punto central común que se asemeja a una Y o una estrella, o conectadas en un lazo cerrado formando un triángulo o delta. Cuando logramos identificar estas formas ocultas en un circuito que parece irresoluble, sabemos de inmediato que tenemos que usar la transformación. Esta técnica nos permite literalmente borrar una estrella y reemplazarla por un triángulo equivalente, o viceversa, sin alterar eléctricamente el resto del circuito para nada. Notemos la nomenclatura. Solemos usar números como R1, R2, R3 para la estrella y letras como RA, RB, RC para el triángulo. Mediante unas fórmulas bien específicas, construimos un puente matemático que nos permite saltarnos esa configuración física que nos tenía bloqueados. Es increíble observar la magia de la transformación. Pasamos de un nudo irresoluble en la configuración anterior a esto. Al convertir la estrella central en un triángulo, de repente, las nubes se apartan. Ahora parecen relaciones súper claras. Podemos ver cómo la nueva resistencia de 8.66 ohmios queda en un paralelo hermoso con la de 5 ohmios de la derecha. El circuito ya se puede resolver tranquilamente usando el método clásico de reducción paso a paso que repasamos hoy. Para hacer un resumen rápido de lo que vimos, el éxito en los circuitos mixtos no depende de tener un cerebro de genio matemático. Depende simplemente de ser muy disciplinados. Hay que identificar las conexiones correctamente usando los nodos, no dejándonos engañar por la vista. Reducir el circuito paso a paso dibujando cada nueva fase. Y sobre todo mantener un orden implacable usando tablas para los voltajes y las corrientes. Con mucha paciencia y esta estructura matemática, ningún esquema es imposible. Para terminar, cerramos con este pensamiento provocador que sale de nuestras notas. Ya dominamos el método analítico manual paso a paso, que es la base de todo, pero al enfrentarnos a redes de 20 o 50 componentes en el futuro, ¿qué sigue? ¿Qué teoremas avanzados como Thevenin o Norton o qué software de simulación podrían acelerar este proceso y llevar el análisis eléctrico al siguiente nivel? Es algo sobre lo que definitivamente vale la pena investigar, a seguir aprendiendo y explorando. Nos vemos en la próxima.